Bienvenidos a 150 años de historia. Mi barrio, Verdun, está de cumpleaños. Vamos a hablar del barrio, de esta calle, la calle Wellington. Vamos a hablar de esta tradición y vamos a hablar sobre todo de esto, de las construcciones temporales. Algo que definitivamente le da muchísima vida a nuestras calles y nuestros barrios. Y a ver cómo nos bajamos. No está fácil. No estoy tan viejo después de todo. Oigan, como se dan cuenta, el bullicio de la música estaba bastante intenso, entonces lo que voy a hacer es que me voy a pasear por las calles de mi barrio para hablarles un poco más de él y de cómo se fundó. Montreal, que estaba localizada hacia allá, tenía un camino que la conectaba con otra ciudad o con otro sector más bien que se llama Lachine. Lachine quiere decir la China. ¿Y por qué se llamó así? Pues porque cuando los europeos llegaron por acá, les pasó lo mismo que a Cristóbal Colón, que habían pensado que habían llegado a la India. Los franceses pensaron que habían llegado a China y por eso le pusieron la Chine, pero aquí lo decimos como de corrido, la Chine. Entonces, Montreal se conectaba con la Chine a través de una vía, y esa vía se llama la calle Wellington, que es la calle donde se está dando esta gran fiesta. Esto uno lo ve en todas partes del mundo, que cuando aparece una calle o una vía principal, ahí alrededor comienza a conformarse un asentamiento urbano, y exactamente eso fue lo que pasó en ese sector, en medio de Montreal y en medio de la China. Se crea un primer intento de pueblito o village que se llamaba Saint Paul. Y Saint Paul trató de comenzar a prosperar. Era un sitio en el cual se producía mucho comercio entre Montreal y la Chine. Eso comienza a atraer más gente. Eso hace que comiencen a construirse cada vez más casas, más edificios y realmente se consolida como un verdadero asentamiento urbano. Y es oficialmente en el año de 1875 cuando es fundado este sector. En la medida en que Montreal fue creciendo con el paso del tiempo, terminó absorbiendo Verdun. Eso uno ve que pasa en muchísimas ciudades. Yo, por ejemplo, soy de Bogotá y pienso muchísimo en un barrio que se llama Usaquén, que quedaba al exterior de nuestra ciudad y finalmente fue absorbido por Bogotá. Aquí pasó exactamente lo mismo y esa absorción, de hecho, se consolidó con la construcción del metro. Aquí en este sector tenemos 3 estaciones de metro, lo cual definitivamente integra a Verdun dentro de toda la infraestructura urbana de nuestra ciudad Montreal. Bueno, y miren que ahí sin querer queriendo llegué a la calle Verdun y desde aquí se alcanza a ver el centro de Montreal. Allá estaba el primer asentamiento de esta ciudad y justamente al lado opuesto es que encontramos a la Chine. Pero definitivamente, a pesar de que el barrio tenga una calle que se llama la calle Verdun, la calle que se lleva todo el show es la calle Wellington, la calle donde se está llevando a cabo este festival todos los años, el Festival de la Cabana Sucre. ¿Y esa cosa qué es? Los invito a que le den una mirada al video de la última semana, pero grosso modo. La Cabana Sucre es una gran celebración que se llevaba a cabo en cabañas para celebrar toda la producción del sirope d'érable, el cual es un producto importantísimo dentro de la economía canadiense y dentro de la economía quebecoise. Vayan y denle una miradita y vean cómo es una verdadera cabaña. La versión que tenemos hoy aquí de la Cabana Sucre es una versión urbana, es una versión sobre el asfalto, es una versión para aquellos que de pronto no quieren darse la vuelta hasta el campo, pero que me parece igualmente válida, porque como lo acabo de mencionar, es un tema que celebraba un éxito comercial, el éxito de un producto. En este caso lo que estamos haciendo en la calle Wellington es que todos los locales que trabajan aquí, que están buscando un sustento diario, van a poner locales sobre la calle para vender sus productos. Entonces, de alguna manera, ese concepto se sigue manteniendo, solo que en este caso, en vez de estar encerrados en una cabaña, estamos dándole vida en una calle, la calle que estructura la existencia de este barrio. En el pasado, ¿cuál era la forma en que definitivamente se consolidaba la creación de un pueblo? Pues la fundación de la iglesia. Y ven, aquí tenemos una de las iglesias más hermosas que podemos encontrar en Montreal. Notre-Dame de Sept-Douleurs. Una iglesia de estilo románico fundada en el año de 1911 que definitivamente consolida a Verdun como la ciudad que era en ese momento. Esta joya arquitectónica es el centro de la calle, es el centro del barrio. Puede que uno sea religioso, puede que uno no lo sea, pero definitivamente que uno se deja llevar por el encanto arquitectónico que tiene este edificio, que realmente es hermoso. Bueno, ¿y qué es todo esto de la arquitectura temporal? Pues bueno, este tipo de arquitectura se refiere a construcciones diseñadas para existir por un tiempo limitado. A diferencia de los edificios permanentes, este tipo de arquitectura responde a necesidades momentáneas, ya sea un evento cultural como este, una emergencia, una exposición o incluso una instalación artística.
Este concepto no es nuevo, de hecho sus orígenes se remontan a tiempos antiguos. Pensemos en los campamentos militares romanos, en los mercados medievales o en los pabellones de ferias universales. Todos ellos son ejemplos tempranos de estructuras temporales. Y en la actualidad, la arquitectura temporal se ha transformado en una poderosa herramienta para la experimentación arquitectónica y el diseño sostenible. Por ejemplo, seguro que lo han visto, el Burning Man en el desierto de Nevada da lugar cada año a una ciudad efímera donde artistas y arquitectos construyen estructuras impactantes que desaparecen después del evento, incluso la queman. Lo interesante es que la arquitectura temporal suele ser más ligera, modular, rápida de construir y adaptable, lo que la hace ideal para responder a contextos de cambio constante o crisis humanitarias. Así que en resumen, más que algo pasajero, la arquitectura temporal es una forma de repensar cómo habitamos el espacio de forma creativa, flexible y consciente del tiempo, como lo es el caso de esta calle. Algo que estuve chequeando en internet y de hecho se los voy a mostrar aquí mientras vamos hablando es que esto está súper bien organizado, o sea, no es simplemente unos comerciantes que dicen vamos a sacar nuestros locales a la calle y a ver qué pasa. No, o sea, miren, el website le muestra a uno las actividades artísticas que van a ver, a qué hora va cada artista, dónde están los escenarios y vean que también algo que yo, pues como arquitecto, encuentro muy interesante es que se hace toda una planificación para esta instalación temporal. Es decir, se piensa la organización del sitio con zonas específicas. Se ve dónde está la zona de baños, se ve dónde está la zona de comida, dónde está la zona para los niños, dónde está la zona para bailar, dónde están los escenarios. En fin, todas las actividades tienen una zonificación muy clara y toda la información que uno quiera encontrar en el website para programar su visita está sumamente bien especificada. Entonces, definitivamente esto es una empresa que funciona una vez al año, 3 días, que toma posesión del espacio público, pero definitivamente lo hace con una contundencia absoluta. Y algo también que encuentro súper interesante es que aquí, sin importar su origen, raza, tendencia política, sexual, lo que se le ocurra, todo el mundo se reúne aquí para disfrutar de esta fiesta, de este espacio, de la música, de comer, de tomar algo en total paz y armonía. Esto definitivamente a mí me parece un símbolo tan quebecois y tan canadiense que realmente yo entiendo por qué es una tradición que está casi que en el ADN de las personas que han nacido aquí. Y bueno, algunos ahí que ya llevamos aquí algún tiempo, hemos comenzado también a adoptarlo como algo muy propio y muy nuestro. ¡Uy! Puta, estoy muy viejo. A mí siempre este tema de las instalaciones temporales me ha fascinado y por eso de pronto los que ya vean el canal hace algún tiempo recordarán un video que hice en Perú, en Puno, al lado del lago Titicaca. El Festival de las Citas, un festival esotérico como ningún otro que haya en el mundo. Son como 2 kilómetros solamente de locales relacionados a este tema. Entonces, sea que les guste o que no les guste el tema esotérico, vayan y denle una miradita y me cuentan qué les pareció. Hay que decir que en una época el barrio tuvo una fama un poquito regular. Aquí tenemos un sistema que ayuda a las personas que no tienen empleo a tener un subsidio mensual que se llama el bienestar social y de hecho por ahí dicen que hay familias que se han aprovechado mucho de ese sistema, se dedicaron solamente a colectar su cheque mensual y de alguna forma pasaron ese mensaje también a sus hijos. Entonces el barrio tenía una mala reputación en los años 80, 90, 2000 y por ahí en el 2010 la cosa comenzó a remontar, que es justamente, bueno, yo llegué aquí como 3 añitos después y yo personalmente he visto cómo el barrio ha tenido una tendencia a mejorar súper interesante. No obstante, hay que señalar pues que ese progreso de alguna forma se ve amarrado un poquito a un fenómeno que se llama la gentrificación, que es cuando llegan al barrio personas con ingresos superiores. Eso hace que las rentas comiencen a costar un poco más, que los apartamentos comiencen a costar un poco más. Se instalan cadenas de diferentes productos y servicios que comienzan a subir los precios de la canasta familiar y eso puede llegar a ser que las personas que inicialmente habitaban en este sector se vean desplazadas y tengan que mudarse a otros sitios. A mi modo de ver, la cosa todavía está más o menos controlada, pero yo creo que el barrio está como en una línea en la cual definitivamente la gentrificación podría llevarlo a un extremo en el cual los originales del barrio tengan que verse desplazados a otros sitios. Así que mosca con ese tema, señores políticos, si me están viendo.
El año pasado por ahí salió un artículo en una revista que se llama Time Out sobre esta calle diciendo que era la calle más cool de todo el mundo. Y por ahí con un amigo en común que se llama Planeta Juan hicimos un video para analizar si eso es verdad o no es verdad. Si no lo han visto, les invito a que le den una miradita. Y Juan, su merced, si por ahí me está viendo, eche un saludo, hermano. Cuénteme de dónde anda, hace rato que no hablamos. Bueno amigos, ya como se dan cuenta, cerraron el chuzo, esto se acabó por este año. Para mis amigos canadienses, ustedes participan de este tipo de festividades. Para los que no están aquí, ustedes hacen eventos similares en el espacio urbano en el cual se transforma completamente por unos días y de repente vuelve a la normalidad en unas cuantas horas. Todo lo que me quieran decir, por favor, en la caja de comentarios. Les envío un abrazo enorme y ¡a viento!